Bueno, buenos días a todos y todas ya conectados aquí en este webinar presentado por Deutsche Welle Academy y dos invitados muy especiales hoy que tenemos con nosotros, Belén Pardo y Iván Mercado de Bocaribe Radio. Nos acompañan desde Barranquilla, desde el norte de Colombia, en la costa caribeña. Estamos súper felices de tenerlos hoy con nosotros y antes de todo voy a compartir otra vez mi pantalla para explicar brevemente las reglas de comunicación de este webinar y también ya conocen estas reglas y han participado en nuestros webinars de las últimas semanas. Importante mantener apagados los micrófonos y cámaras. Por favor, tampoco graben este webinar. Aquí hay un botón que está en un punto rojo y por favor no lo usen porque nosotros estamos grabando y si ustedes dan clic a este botón, se nos corta nuestra grabación. Nosotros luego vamos a facilitar esta grabación a todos y todas, entonces no hace falta esto. Y preguntas, por favor, durante toda la presentación y en cualquier momento pueden escribir preguntas en el chat. Yo voy a estar revisándolo y no vamos a olvidar ninguna pregunta, pero no abren sus micrófonos y no pregunten así con voz alta. Y al final de la presentación vamos a abrir el espacio de preguntas y sí, no vamos a olvidar a nadie. Voy a regresar a esta página. Bueno, hoy el webinar se llama o tiene el tema de cómo incluir a la audiencia de radio en tiempos de crisis. Los reporteros, claro que ellos no pueden salir a trabajar como lo solían hacer, como normal, digamos, y eso es un gran desafío para muchos medios, ¿no? En este tiempo. Pero también el desafío es de toda la población y las radios comunitarias también se preguntan cómo podemos incluir a la audiencia de cualquier forma posible para que nos cuente cómo está viviendo esta crisis de no poder salir, de estar en cuarentena. Por eso aquí tenemos hoy Iván Mercado y Belén Pardo de la emisora comunitaria Bocaribe de Colombia, que nos presentan algunos ejemplos que nos han traído cómo ellos, de una manera creativa, han incluido a la audiencia a través de relatos personales, el formato de podcast, y también hablarán ellos sobre el papel que juega la radio comunitaria en estos tiempos de coronavirus como fuente importante de información para sus comunidades. Y queremos saber también qué papel desempeñan sus contenidos en relación a toda la ciudad, digamos. Qué papel juega la radio comunitaria de Bocaribe en la Gran Barranquilla. Salgo otra vez aquí. Porque, bueno, al menos yo, no sé si ustedes también, lo primero que pienso es el Carnaval de Barranquilla. Pero lo segundo es Bocaribe Radio, porque yo también tenía la oportunidad de pasar un tiempo súper lindo con los compañeros de esta emisora muy, muy especial. Por eso estoy
más que feliz que ahora puedo dar la palabra a Belén para que ella empiece a contarnos un poco más sobre Boca. Hola, buenos días. Voy a mencionar antes de empezar que Barranquilla, además de carnaval, es bulla y aunque estamos en cuarentena, sigue habiendo mucha vida en las calles. Hay mucha gente que no ha podido acatar el aislamiento porque su trabajo depende, su sustento depende del trabajo diario. Entonces seguramente durante la presentación van a escuchar muchas veces pasar a los vendedores, no se antojen de aguacate los que están demasiado lejos de poderlo conseguir. Bueno, nosotros somos Iván y Belén, vamos a pasar ahora al modo de la presentación y después para el momento de las preguntas volvemos a activar la cámara para que la vean, pero ahora les vamos a mostrar la presentación que va a guiar la conversa. Quiero agradecer a la Deutsche Welle por esta invitación para compartir un poco lo que ha sido parte de la experiencia de Bocaribe y sobre todo por la posibilidad que abre un espacio como este al final de nuestra presentación, porque seguramente con sus preguntas habrá muchas cosas que nos ayudarán a seguir ajustando el trabajo de la radio en estos tiempos de crisis. Bueno, este es el título de lo que nos invitaron a compartir, cómo incluir a la audiencia de radio en tiempos de crisis. Esta fue la pregunta del correo que nos enviaron para desarrollar esta presentación. Y lo primero que voy a hacer es contarles muy brevemente qué es Bocaribe Radio, para que tengan un poco la idea de desde dónde estamos hablando. Bien. Nosotros somos una emisora comunitaria que se llama Bocaribe Radio, que está en una ciudad capital, como ya Lena los puso un poco en contexto. Estamos en Colombia, en el departamento del Atlántico, al norte del país, en el Mar Caribe, en la ciudad de Barranquilla. Y las emisoras comunitarias en Colombia, cuando están en ciudades capitales, no cubren toda la ciudad, sino solamente una parte de esa ciudad. El suroccidente corresponde digamos, si la ciudad se divide en tres grandes áreas, una es el suroccidente, otra es el suroriente y otra es el norte, y nosotros cubrimos una de esas áreas de la ciudad, que es el suroccidente. Específicamente en el suroccidente cubrimos dos localidades, la ciudad está dividida en 5 y ahora les voy a mostrar un poquito esa división. Nosotros cubrimos la localidad metropolitana y la localidad suroccidente, que suman en total más de 70 barrios y más de 500,000 habitantes, que son aproximadamente la mitad de la población de Barranquilla, porque son las localidades más densamente pobladas de la ciudad. Entonces, la cobertura de la radio, y esto también de pronto más adelante lo podemos retomar para explicar la incidencia que puede tener la radio comunitaria en Barranquilla. Como ven, hay unos cuadraditos hacia la izquierda que son las dos localidades metropolitana y suroccidente que nosotros cubrimos a través de los 89.6 del FM, o sea, a través de la radio irradiada, y los demás, en la parte inferior está la localidad suroriente, luego hacia la derecha están las localidades de Río Mar y Norte Centro Histórico. En este momento en Barranquilla solamente hay dos emisoras comunitarias, una es Bocaribe y la otra es la emisora Plenitud Estéreo, que es una emisora cristiana, que cubre las localidades Norte Centro Histórico y Río Mar, y la localidad suroriente no tiene una emisora comunitaria porque al abrirse la convocatoria quedó desierta. Entonces ahora solamente hay dos. Una característica que tiene las localidades que cubrimos es que no solo son densamente pobladas, sino que además son localidades donde la mayoría de las personas que viven trabajan fuera de esas dos localidades. Por lo tanto, no pueden escuchar la emisora irradiada en el día o durante el tiempo que están trabajando fuera de la localidad, sino que tendrían que acceder a ella por internet. Y por otra parte, la topografía de la ciudad
y las restricciones que tienen las emisoras comunitarias en las ciudades implican que la antena tiene un máximo de metros de altura, la torre, y la antena tiene la emisora tiene un máximo de batiaje de emisión, que hace que en algunos lugares, incluso de las localidades que cubrimos, a veces la señal no llega tan bien, pero por ejemplo se extiende a veces a municipios por fuera de Barranquilla, algo que digamos es incontrolable para la emisora. Bueno, la radio se hace desde el estudio inicialmente y desde la calle, eso antes del coronavirus, ahora ha cambiado un poco. Esta es una foto del estudio, como se ve desde afuera, a la izquierda hay un Congo. Que casualmente es el mismo disfraz con el que comenzó Lena. Exacto, que es un disfraz muy típico del Carnaval de Barranquilla, y el Congo está mirando hacia el estudio de Bocaribe. Lo que el Congo ve es la foto de la derecha, que es el espacio del estudio de la radio, que son más o menos 3 por 4 metros cuadrados, y ahí están algunas de las personas, bueno, una de las personas del equipo y como para que se hagan un poco una idea del espacio desde donde se emitía antes de el coronavirus. Y el otro espacio de la producción y la emisión era la calle. La foto de la izquierda es una foto del informativo en la calle, que consiste básicamente en sacar los equipos a la calle y hacer la emisión del informativo desde el espacio de la calle con los invitados sentados bajo el arbolito, que se alcanza a ver ahí un poco. Y el otro es la biciradio, que es una bicicleta emulando las bicicletas que hacen transportes en algunos barrios en Barranquilla y en muchos lugares del mundo. Esta es una bicicleta que, más que transportar personas, pues transporta la radio y ha servido como escenario para la grabación y para la difusión de contenidos en Bocaribe. Esto, reitero, pues fue antes del coronavirus. Este es el equipo básico de Bocaribe. Voy a nombrarlos rápidamente a quienes estamos ahí. Laura Senior hacía el Control Master, ahora mismo está desde su casa haciendo producción de contenidos. Alfredo González es locutor y reportero del informativo y ahora está haciendo su trabajo desde casa. Patricia Rendón, que vive en Alemania, es parte del equipo coordinador. Antes teletrabajaba, pero ahora en cambio también. Y en virtud de este momento que vivimos también está vinculada a un proyecto que les contaré un poco más adelante, además de sus labores de siempre en la gestión y en la coordinación. Octavio González es reportero comunitario y ahora mismo desde su casa es productor también de contenidos. Walter Hernández es el representante legal de la Asociación de Radiodifusión Comunitaria Bocaribe y es parte del equipo coordinador y también está ahora mismo trabajando desde su casa. La siguiente soy yo, que hago parte del trabajo administrativo de la radio y que ahora mismo estoy también reforzando el equipo de producción. Y está Iván Mercado, que es parte del equipo de coordinación y que ahora mismo está encargado del Control Master remoto, porque estamos transmitiendo a remoto porque no estamos en el estudio. Y al último está un espacio rojo en blanco, en blanco, pero en rojo, que es una invitación permanente a vincularse a este equipo de trabajo y que retomaremos también un poquito más adelante. Este es el equipo de Bocaribe. Y entrando en materia de lo que fue la invitación sobre incluir a la audiencia, como verán, nosotros hicimos una pequeña variación, no es imperceptible, pero sutil, respecto a que la audiencia de la radio no es una sola, no es singular, sino que son muchas y por lo tanto, por eso pasamos a una respuesta de las audiencias en plural. Sí, creo que es importante no solo como la explicación o lo que mencionó Belén al inicio para entender que no cubrimos toda la ciudad, que tenemos una característica que es comunitaria, y hablar un poco más del contexto local, como lo ven en la diapositiva. Pues esta es una ciudad netamente radial, lo puede corroborar Lena, donde la radio no solo tiene historia, porque aquí inició la historia de la radio en Colombia, sino que ha impuesto un modelo y básicamente son dos modelos los que imperan en esta ciudad, que es un modelo de entretenimiento
con una fuerte base musical. Y otro modelo que es el noticioso. Esos dos modelos que son los que han regido pues, la forma de consumir radio y de hacer radio, están instaurados. Entonces, cualquier cosa que se salga de eso realmente es lo que vamos a intentar compartir ahora, que es como experimentos. Entonces, cuando nos invitaron a hablar de cómo incluir a las audiencias, pues lo que nosotros podemos hacer es contar algunas cosas que hemos hecho, una en particular, pero que es un experimento, y como todo experimento, digamos que el principio es el de ensayo y error. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no tenemos como una fórmula comprobada, justamente estamos en eso. Y nada, ese fue como el principio. Cuando se da todo este cambio por la cuarentena, que primero fue voluntaria y luego pasó a ser obligatoria, eso obligó a replantear cómo hacíamos el trabajo en la radio. Y no solo cambió nuestra forma de trabajar, sino que nos obligó a pensar cómo mantener esa interacción. Entonces, en este experimento que le vamos a contar es uno que también, pensando en esto de las audiencias, pues podemos dividirla en dos, básicamente porque así le pasa a Bocaribe. Bocaribe tiene como dos grandes audiencias, por decirlas así, que son una que está en línea con todo lo que tiene que ver con lo que hacemos en Internet, y otra que está fuera de línea. En este caso muy particular nos vamos a centrar en lo que estamos haciendo en línea, o una de las experiencias que estamos haciendo en línea. Y en esa experiencia en línea, pues nos vamos a enfocar básicamente en redes sociales. Sabemos pues que por webinares anteriores que se ha discutido sobre los datos, sobre lo que significa la seguridad y lo que significa estar presente en estas plataformas. Lo sabemos muy bien, pero no podemos desconocer que para mucha de nuestra audiencia estas son plataformas en las cuales están, viven, comparten y mencionan. Entonces, digamos que nos centramos en estas tres que son en donde más tenemos actividad, pero en particular nos quedaremos con Instagram. ¿Por qué Instagram? En Facebook, digamos que nosotros tenemos bastantes personas seguidoras. Y en Twitter e Instagram tenemos menos, realmente, mucho menos. Sin embargo, en Instagram ha sido como una de las redes sociales donde más hemos tenido interacción, donde las personas, los que nos siguen, comentan, no solo le dan like, sino que se arriesgan a comentar, a compartir, tienen más actividad. Entonces nos centramos en Instagram, y cuando nos tuvimos que quedar ya en casa pensando qué hacemos, pues una de las cosas que se nos ocurrió fue pensar una estrategia para invitar a las personas a que nos contaran cómo se sentían en cuarentena, porque a nosotros también nos estaba afectando. Como digo, esto no fue tan planeado, esto fue como un arranque de hacer esto. Entonces la estrategia que empezamos a implementar se llama Te Escuchamos, y tiene un apellido que es Relatos Sonoros de Cuarentena. Clave decirlo del apellido porque es una estrategia que, por el resultado que ha obtenido, seguramente podrá tener otros apellidos en otro momento, porque ha funcionado el título, el Te Escuchamos. Sí, entonces lo que hicimos fue, bueno, definir un nombre y eso, Te Escuchamos es como invitar, ya es una invitación directa a que nos cuentes algo. Luego creamos, como lo ven en la diapositiva, pues es como un manualito muy, muy básico de qué hacer. Entonces damos 3 pistas: observa, graba y envía. Para el envío tenemos un número telefónico que es al cual las personas envían los relatos grabados con su celular vía WhatsApp. Y tenemos una recompensa, que es lo que dice ahí al final del día, que es que todos los relatos que nos llegan al final del día los puedes escuchar por la radio y los puedes escuchar en una plataforma donde los subimos. Y no solo puedes escuchar tú
relatos, sino que puedes escuchar otros relatos. Y las dos últimas diapositivas son una como tips para grabar, porque como queríamos que fuera cualquier persona, pensando en que muchas personas tienen un teléfono llamado inteligente y seguramente tienen una aplicación para grabar WhatsApp o cualquier otra aplicación. Entonces queríamos que lo hicieran con esa herramienta, que no fuera una limitación. Entonces dimos unos tips básicos y adicionalmente como unas recomendaciones que son más como de consideraciones sonoras, ¿no? Para que el relato pues quedara bien. Entonces nada, en eso hemos recogido aproximadamente 1 hora de contenidos, algunos largos, otros cortos. No todo el mundo ha cumplido como la sugerencia de decir de dónde envía, su nombre o el día, pero bueno, esas son también las variantes que van apareciendo. Entonces, esta es la plataforma donde estamos alojando los relatos, y en este momento queremos compartirles tres ejemplos, tres relatos que nos llegaron, los seleccionamos, digamos que tienen características distintas. Entonces lo que vamos a pedirle en este momento, si es posible, es que no tienen que cerrar los ojos, pero si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Pero básicamente es escuchar, porque de eso se trata estos relatos sonoros. Barrio Lipaya, suroccidente, Barranquilla. Está muy tranquilo el patio hoy. Después de mucha lluvia el día de ayer, hoy nuevamente el cielo está de un azul muy intenso y los árboles han reverdecido aún mucho más. Así que hace un muy lindo contraste el verde, muy vivo, frente al azul de unas cuantas nubes blancas. No sé si alcanzan a escuchar los pájaros. Está muy lindo el día. Esto es desde un pueblito en Antioquia, a 1 hora de Medellín. Son pasadas las 5:30 de la tarde de marzo 25. Es sobre una chica de pelo largo castaño que habla por celular en un balcón de un segundo piso. Solo le puedo ver la espalda, no le puedo ver la cara y no sé si me parecerá linda la verdad. En este momento sigue hablando y echando cuento por uno de esos celulares grandes que parecen bandejas de almuerzo. ¿Los han visto? Y aunque es una vecina, nunca me la he topado, no la conozco, pero la pandemia me tiene mirando por la ventana. Está transportadísima a otro lugar y tengo una curiosidad tremenda por saber a dónde está mirando tan entretenida. Entonces ustedes me podrán imaginar ya mismo haciendo maromas desde la ventana sin que ella me vea, completamente doblado y trepado en la reja buscando algún huequito en las hojas del palo de aguacate del frente que me está tapando la vista. Ella está tan entretenida que no nota un par de muchachos en la calle que no se aguantaron el encierro. Uno de ellos tose. Puede que esté levantando nubes de virus que buscan gente para cantar esa canción infecciosa. Y vamos a ver qué es ahí justo que encuentro el huequito entre las hojas del árbol. Ahí está, ya puedo ver. Ella o no está viendo nada o lo está viendo todo a través de la conversación en su teléfono con alguien que está en la distancia. Más allá del teléfono y su mirada está esto, un muro de ladrillo pelado
y encima un pedazo de cielo atardeciendo. Bueno, una cosa que queremos resaltar de los paisajes que hablan por sí, de los relatos, perdón, que hablan por sí mismos, es que en ningún momento dimos recomendaciones respecto a si esto tenía que ser un relato en primera persona, la captura de un paisaje sonoro, una combinación editada de músicas y relatos. Y como ustedes verán, los tres relatos son distintos. En unos hay una presencia abrumadora del paisaje sonoro y simplemente la persona habla al final, el otro combina un poco el relato con lo que está viendo esta persona y el tercero es prácticamente una creación literaria alrededor de lo que él está escuchando y mirando. Y eso es uno de los aprendizajes de este proceso, como la creatividad enorme que tiene la audiencia o las audiencias al momento de hacerles una invitación, de vincularles a un ejercicio como este, y cómo han logrado hacer ese aprendizaje, esa creatividad, cómo la han logrado tener. Tenemos aquí un eco. Bueno, los aprendizajes en términos generales de este proceso han tenido que ver, en primer lugar, con que, como mencionaba Iván hace un rato, esto es un experimento y en sí mismo la experimentación genera muchos aprendizajes, reflexiones, identificación de posibilidades también a futuro, como la que mencioné de que este Te Escuchamos puede ser un experimento que tenga continuidad después del COVID. Por otro lado, en la presentación hace un ratito, cuando mostrábamos las imágenes ahí lo poníamos a jugar porque no solamente se trata de la inclusión, sino de la interacción. Y la interacción no solo está, digamos, un poco por el contexto radial en el que nosotros hemos vivido, la interacción está generalmente guiada por un locutor que invita a las personas a que llamen y a que contesten a sus preguntas y a que le digan cosas en vivo o a que le pidan una canción. Y la interacción, esto nos ha permitido explorar otros mecanismos de la interacción, sobre todo en las redes, pero también esperamos que en algún momento nos permita identificar posibilidades de interacción más análogas de qué está pasando con quien oye esto en la radio. Un aprendizaje de esto es que nuestra capacidad de respuesta ha sido apenas para lo que ha llegado y que si de pronto llegaran no 50, sino 500 relatos, no tendríamos la capacidad de responder con tanta rapidez para subirlos en la red, para editarlos primero, porque llegan en un formato vía WhatsApp que no se puede emitir, entonces hay que hacer primero la conversión a MP3, hay que subirlos en la plataforma, hay que programarlos en la radio y tenemos la capacidad de respuesta en este momento para lo que llega. Sí, y adicionalmente se le comparte a cada persona su relato subido para que pues, además, exacto, que lo genera vea también y se invita a que escuche los otros. Que eso es un mecanismo para generar nueva interacción, que la misma persona haga circular su relato en sus redes para que otras personas se animen a enviar su aporte. Otro aprendizaje que realmente ha sido derivado de una interacción que no tenía nada que ver con esto. Hace unos días la gente del grupo de Mutante, que es un proyecto periodístico investigativo aquí en Colombia, nos invitó a pensar nuestra contribución a la salud mental de nuestras audiencias. Y una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que aunque no habíamos hecho un ejercicio deliberado de pensar en la salud mental, la radio tenía muchas experiencias que contribuían a la salud mental de sus audiencias, que tenían que ver con las decisiones sobre la programación fundamentalmente. Y este ejercicio en particular nos ha mostrado que esta creación de relatos en algunos casos es una catarsis personal, un mecanismo que la gente encuentra para liberar de pronto una tensión, un deseo, una preocupación, una alegría que le genera el estar en confinada, eso para el creador o la creadora, pero para quienes escuchan también es la posibilidad de verse reflejado en las palabras o en los sonidos que otra persona comparte, y eso pues ha sido un aprendizaje del proceso. Y el último es la necesidad permanente de estar explorando
otras plataformas, no solamente para la creación y la producción, que es un aprendizaje clarísimo de este momento del aislamiento, sino también para la distribución de los contenidos, la difusión y la interacción con las audiencias. Uno de ellos fundamental ha sido WhatsApp. Siempre lo ha sido, pero en este momento se ha tomado una importancia muy alta la distribución de contenidos vía WhatsApp. Bueno, ¿quieres decir algo? No, para terminar nuestra presentación, quiero compartir otros contenidos sobre los cuales no nos vamos a extender tanto, pero como la pregunta era también cómo la radio ha tratado de dar respuesta a las necesidades de información que tiene la comunidad y en una sociedad donde, como decía Iván al inicio, la radio es muy importante sobre todo para entretener y para compartir un tipo de noticias y con una manera de hacer la noticia. Nosotros hemos continuado con el informativo de Bocaribe, que es una dinámica que viene hace 5 años, pero hemos incluido en este momento 3 contenidos que responden en este momento justamente a las condiciones de la cuarentena. Sí, los 3 contenidos, bueno, como dice ahí, la revista de prensa, que básicamente es todos los días, de lunes a viernes, tanto Laura, Alfredo, Octavio, pero eso ha motivado a otras personas y han empezado a hacerlo. Lo que hacen es seleccionar noticias que salen en la prensa local, ya sea en papel o digital, del día, noticias del día, y lo que hacen es una lectura, un resumen y una adaptación para radio. Entonces la revista de prensa es un compendio de más o menos 6, 7 noticias, sale 2 veces al día y básicamente tiene un enfoque relacionado con COVID. Entonces eso ha sido interesante porque es como una actualización en la mañana y en la tarde de lo que se está produciendo a nivel de medios locales sobre todo, pero que también tiene una mirada nacional, y sirve para que la audiencia, de cierta manera, que no puede comprar un periódico, que ahora es más difícil, pueda tener esa prensa que le llegaba o eso que leía habitualmente ahora de forma oral. Y eso se distribuye, además de que está colgado en una plataforma en internet y suena por la radio, se envía por WhatsApp a algunas personas a las cuales la radio no les llega irradiada porque están fuera de la localidad suroccidente y metropolitana y que no tienen internet, pero sí WhatsApp, entonces la reciben por ese medio. Con respecto a eso yo puedo decir que como se envía por WhatsApp no es el enlace, sino se envía como una nota de voz. Así. Entonces lo que se hace es que se hace una conversión a MP3 de menor calidad, pero que pueda viajar muy fácilmente y que cualquier persona, aunque no tenga una gran cantidad de datos o una red muy sólida, pueda darle play y escucharlo desde su teléfono. El otro contenido no es el virus, es el sistema, que es un podcast, se llama Podcast Temporal por Cuarentena, por ahora es temporal. Es un podcast que les comenté hace un rato que Patricia estaba contribuyendo directamente en una producción específica que les iba a decir luego, y es Patricia es de Alemania, habla conmigo una vez a la semana sobre cómo la pandemia ha develado algunas fallas estructurales de nuestro sistema que no se deben al COVID, sino que vienen de tiempo atrás y que el COVID pone en evidencia, como el acceso al agua, la violencia intrafamiliar, los problemas de las personas migrantes, entre otros que hemos tratado en ese podcast. Y ese podcast suena en la radio y está también en una plataforma en internet y se comparte vía internet, vía WhatsApp y vía Instagram cada vez que va saliendo un capítulo. Y alrededor de hay una interacción vía WhatsApp. Cuando las personas lo escuchan, devuelven su retroalimentación, sus comentarios, sus impresiones sobre los contenidos. Y lo que se ha tratado de vincular es organizaciones y testimonios de personas afectadas o que trabajan para dar respuesta a los temas que se han abordado, por ejemplo, acceso al agua, trabajo informal, trabajo sexual voluntario, etcétera, etcétera. Y el último es la Junta Responde. Las emisoras comunitarias están obligadas por la ley a tener una junta de programación, que es básicamente un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ayudan a que la radio cumpla con su misión y a que incluya dentro de su programación la diversidad de las necesidades de las comunidades.
Y en este momento hemos invitado a la Junta, a los miembros de la Junta, a que respondan un par de preguntas respecto a cómo cada organización ha respondido a la crisis del coronavirus, y las personas mandaron sus respuestas y están alojadas también en internet, suenan en la radio como cápsulas y se han compartido con cada organización o digamos con la persona de la organización que dio respuesta a las preguntas, para que esa persona a su vez también las comparta con el resto del equipo y pues como avivar la reflexión alrededor de las transformaciones que han tenido esas organizaciones en este momento por culpa del coronavirus. Bueno, si esto les pareció chévere y si les animó, pues esperamos que nos envíen sus relatos de cuarentena. Y con esto, pues, le damos las gracias y abrimos la ronda para preguntas, si las tienen, y con gusto conversamos. Aquí están nuestros datos por si quieren contactarnos. Muchas gracias, Belén e Iván. Ha sido súper interesante escuchar estas experiencias y los ejemplos que nos han traído. Ya veo que en el chat nos llegan las primeras preguntas. Voy a empezar con Vero, que nos pregunta, o mejor pide que por favor expliquen un poco mejor cómo es que la ciudadanía muchas veces no tiene acceso a Internet, pero sí a WhatsApp. Lo que sucede acá es que cuando compras un teléfono, viene con las aplicaciones y puedes hacer una recarga para tener posibilidad de llamar. Ni siquiera tienes que activar un paquete de datos, sino solamente tener unos cuantos pesos como en el número telefónico, y eso te da acceso automáticamente a WhatsApp. WhatsApp, como opera, yo no soy técnico, pero he leído un poquito, ella opera en un tipo de frecuencia que no consume tantos datos. Es fácil poder recibir y enviar mensajes ahí. Entonces, aunque no haya datos y aunque la red no sea tan robusta, cualquier persona puede recibir un mensaje de WhatsApp, ya sea en texto o ya sea en audio. Si es imagen, es un poco más difícil. Y lo que nosotros hacemos es que, justamente teniendo en cuenta eso, tratamos de enviar las notas que no pesen tanto. Por eso se pierde calidad de sonido, pero se entiende. Entonces, un archivo de 2 megas, 3 megas es fácil de descargar en WhatsApp, si estás en una red Wi-Fi básica. Entonces, esa es como la explicación. Entonces, las personas tienen acceso a Facebook, a WhatsApp e incluso a Twitter, aunque no tengan datos, porque así vienen configurados los teléfonos cuando los compras. Listo, gracias. Bueno, seguimos con la segunda pregunta, que es de Laura Peña, de Bolivia. Preguntan qué paquete convierten el audio de WhatsApp a MP3. Sí, lo puedes transformar en distintos software. Audacity tiene una posibilidad de transformarlo, y lo que hay que decirle a Audacity es que cuando lo convierta, le baje lo que se llama el bitrate. De WhatsApp a MP3. De WhatsApp a MP3. Sí. Bueno, hay convertidores en línea. Ahí, si la persona tiene acceso a Internet, pues, hay páginas web que te transforman el audio. Yo lo que tengo es una aplicación con la cual trabajo, que me permite convertir distintos archivos, no solo de WhatsApp, sino de distintas cosas, en MP3, que lo uso con mi computadora, y así hay distintas aplicaciones. Habría que ver qué sistema operativo tienen y buscar una que se ajuste, que lo podemos creo que hay un pad Ajá. donde se comparten algunos enlaces e información, ¿no? Sobre lo que se habla en los seminarios web. Entonces ahí nosotros podemos mandar a Elena como algunas páginas de internet que hacen la conversión gratuita
de AIF, de MP4, de AOC, de los distintos formatos que vienen de WhatsApp a MP3. Y Sí, también, sí, dale. sí, lo vamos a incluir a nuestro paquete de materiales que compartimos en el pad. Sí. ¿Ibas a añadir No, algo, iba a Belén? añadir algo, pero era por una pregunta que vi que decía que a cuál teléfono enviar los relatos de cuarentena. Lo podemos poner ahora aquí en el chat, pero como el chat se va después de la conversación, mejor lo ponemos en el pad para que puedan enviar los relatos quienes se animen. No leí quién era y entonces no sé, Sí. pero... Sí, toda la información clave vamos a poner en este pad. Seguimos con las preguntas. Ángela Merubia quiere saber cuánto tiempo es recomendado para tener un podcast. Creo que tener significa tenerlo o producirlo. A ver, es que eso es... O sea, si es como pensando en cuánto tiempo debe durar. ¿Cuánto tiempo debe durar? O sea, como de producto final y que alguien se siente a escucharlo. Puede ser que sí. Ok, si es así, pues digamos que eso es relativo. El que mencionó Belén, que se llama No es el virus, es el sistema, dura aproximadamente 50 minutos en promedio. Pero en otros momentos hemos hecho algo que está pensado para WhatsApp que dura máximo 5 minutos. Entonces, digamos que no es que haya un tiempo definido, sino que depende de qué es lo que se quiera contar y qué tiempo necesitas. Y bueno, la producción, si ya es hablando de producción, no de la duración para escuchar, sino de la producción, pues también depende de lo complejo que sea. Porque en el caso de No es el virus, es el sistema, como requiere de solicitarle a personas expertas que nos envíen ciertas respuestas, pero también requiere de testimonios que se consiguen con protagonistas o personas afectadas por los temas. Investigación. Esa investigación y eso pues requiere un par de días para poder obtener esos insumos y luego poder armar como el esquema del programa. Entonces ese tiene más tiempo de producción. Ok. Tania Frank dice que es muy buena iniciativa y no sé si eso exactamente es una pregunta, pero hacen una convocatoria pública para que envíen los audios sonoros para el programa que escuchamos y hacen una clasificación. Okay, Puede ser que eso es una pregunta, ¿no? Sí, la convocatoria, como lo comentamos, en este momento se hizo solo como por Instagram al principio y luego se envió de forma particular a las personas las imágenes, los cuadritos que compartí que tenían como las pistas de cómo hacerlo. Se le enviaron a algunas personas y a su vez esas personas los compartieron con otras personas. Entonces digamos que sí es una convocatoria pública, pero no es masiva. O sea, digamos, está en una red social y se le envía como a algunas personas de forma particular. Pero se puede masificar en la medida en que cada persona la reenvía a otras personas que puedan estar interesadas en compartir sus relatos. Y no hacemos una clasificación, es decir, lo que nos llega lo ponemos. No clasificamos ni por tipo, ni por tono, ni nada, porque pues lo que nos interesa en este momento es que las personas sientan que esa es una posibilidad de decir lo que quieren decir o cómo se sienten. Entonces no los estamos clasificando, sino si llegan 5 relatos hoy, esos 5 relatos se montan, eso sí, se montan en orden de cómo llegan. No. Solamente ese es como la única criterio que hay en este momento. Tampoco hemos sido estrictos con lo de los tiempos, es decir, nosotros solicitábamos que no pasara de 1 minuto y hay relatos que duran 5, 4, 3, entonces no somos tan rigurosos en ese sentido. En este momento quizá, como lo dice Belén, si esto se masifica mucho y llega a muchos relatos, entonces nos tocará implementar otra manera de dar respuesta. Eso también responde un poco a la pregunta que tiene Janet Esmeralda de Perú.
porque ella también pregunta si hay como temas específicos a que tienen que girar estos relatos. No, en este momento te escuchamos es fundamentalmente para hablar sobre la cuarentena. Entonces, por eso decía Iván como lo del el apellido, relatos de cuarentena, pero como habrán notado en los que escucharon y si escuchan otros, algunos relatos son, por ejemplo, reflexiones íntimas que no tienen tanto que ver con lo que la persona está mirando por la ventana. No solamente se trata de observar afuera, sino también puede ser observar hacia adentro y son reflexiones más íntimas sobre lo que la persona está sintiendo o le agobia o le interesa o quiere contar. Y simplemente es que se están haciendo en un momento de cuarentena. Entonces, algunos son muy específicos sobre la sensación de encierro, por ejemplo, pero podrían llegar otros en donde eso no fuera el énfasis, sino que simplemente están pasando en este momento de cuarentena, no hay como un filtro en ese sentido. Ok, listo. Hablando sobre temas, tal vez tomamos esa pregunta que va un poco a esa dirección, porque Henry quiere saber cómo llegar a comunidades indígenas en idiomas autónomos en este tiempo. Seguramente en su producción no han tenido idiomas indígenas, ¿o sí? Hasta ahora no hemos recibido relatos que no sean en español, pero bueno, eso también tiene que ver con el contexto en el que nosotros estamos. Estamos en una ciudad donde no puedo decir que no haya otras lenguas, pero la predominante es el español. Y pues bueno, para llegar en otras lenguas, creo que una posibilidad sería que si alguien tiene una relación directa con una audiencia que habla un idioma que no es el español, podría traducir los contenidos de estas piezas de invitación, recomendaciones y tips y convocar a la gente a que mandara relatos con esas invitaciones en otro idioma o con esas invitaciones con una especificidad a que pueden ser en otro idioma y por supuesto también serían recibidos. Si ya la pregunta va más allá alrededor de otro tipo de contenidos en lenguas, pues creo que ya tiene mucho que ver con la interacción específica que cada medio tiene con esas comunidades que hablan otras lenguas. Volvemos rápidamente al tema más técnico. Aquí una pregunta es sobre la aplicación de celular que han mencionado. No sé si esto también nada más ponemos en el pad o si hay Tú la mencionaste. demanda de explicarla un poco más. No, pues digamos que lo que nosotros sugerimos en este caso muy particular es que usaran la herramienta que trae el WhatsApp. Como ahí puedes O sea, ahí grabar una se nota puede de grabar voz. como nota de voz dentro Eh, de WhatsApp como si fuera a mandarse el ajá, mensaje y si no, también se puede usar la aplicación que que muchos muchos teléfonos teléfonos traen traen para grabar notas de voz, que se graba en otra aplicación y y luego se luego lo envía traes. por WhatsApp. Pero no es que usemos una especial como tal ahí, como la recomendaron en el seminario, en seminarios anteriores, Rec for One, que es una que está ahí, pero no, tratamos de hacerlo lo más simple posible, que a través de la grabadora de WhatsApp o de la grabadora que trae el teléfono. Entonces, para una radio comunitaria que no tenga tecnología, eso también es una pregunta aquí. La pregunta es cuál es la alternativa en este caso, pero ustedes dicen que no se necesita, no se necesita como programas específicos para estos contenidos, ¿no? Para la producción del contenido, la grabación, no. Es decir, digamos que justamente la invitación a que sea enviado por WhatsApp es teniendo en cuenta que prácticamente es un medio que todas las personas tienen, ¿no? Sí, con mucha gente. Seguramente hay personas que no tienen teléfonos inteligentes y en ese caso se me ocurre en este momento, no lo habíamos pensado, pero se me ocurre que podría ser que la persona mandara un mensaje de texto y Sí, se alguien graba. en la radio lo leyera, ¿no? O sea, como sí, eso podría ser una posibilidad para quienes no tienen WhatsApp.
pero en principio la invitación es muy sencilla a utilizar una herramienta que en términos generales todas las personas tienen y que no genera un uso muy alto de datos para enviarlo, no es un video, ¿no? Que necesita ya sí, necesitas datos para enviarlo. Una nota se deja enviar, al menos en Colombia, como explicó Iván, con la aplicación que prácticamente todo el mundo tiene en un celular inteligente, no en cualquier teléfono, pero sí en un. Entendido. En cuanto a consejos generales para hacer podcast y después de su experiencia, algunos errores comunes o lecciones aprendidas que pueden comentar, o sea, los no hacer, los no-goes en estas cápsulas. Pregunta Tania. Bueno, en estas cápsulas yo realmente solo insistiría un poco en tratar de ser riguroso con el tiempo, porque es más fácil si vienes como de un ritmo de escucharlas que son de 1 minuto, mantenerte como en ese ritmo, pero realmente no hay problema, hay relatos que requieren los 3 minutos que duran y por eso están sonando en la radio. Ya para la producción de otro tipo de podcast, como los que propusimos ahí al final, como lo que se hace con No es el virus, es el sistema, eso ya no es, ese ya es un podcast que requiere mucho trabajo previo de investigación, la construcción de una escaleta o de un guión básico que le dé orden a los contenidos, implica para su desarrollo una conexión un poco más estable o realmente estable de internet, en el caso nuestro, pues que lo hacemos 2 personas que estamos muy distantes, con un océano en medio incluso, pero si alguien en su casa quisiera hacerlo dialogando con alguien que tiene enfrente, prácticamente serían solo las recomendaciones básicas del cuidado del sonido ambiente para la grabación, porque si no está mediado por una comunicación por internet, sino que las 2 personas viven en la misma casa y lo hacen ahí, realmente las recomendaciones solo tendrían que ver como con el cuidado del sonido ambiente y la edición final del contenido. No sé. Ok, y después de la producción, ¿qué repositorio recomiendan para alojar los podcasts? ¿A dónde los suben y qué recomiendan? ¿Hay libres o son de pago? Hay ambos. Uno que nosotros usamos es la radioteca.net, que es un gran repositorio de contenido, sobre todo para radios comunitarias, está pensado para eso. Se puede usar. Y hay otros como el que mostramos, que es SoundCloud, que también lo usamos porque tiene otro alcance, permite otro tipo de acciones. Yo creo que esos, digamos, cada radio tendría que más o menos decidir qué quiere poner en cada repositorio, dependiendo del alcance que quiera tener y a quién le quiere llegar. Pero, o sea, como primera opción, la radioteca sería el que yo recomendaría. Ok. Un compañero de Ecuador cuenta de su experiencia y dice que estamos viviendo en las radios en esta época de cuarentena una falta de pautaje de auspiciantes. ¿Qué estrategias se puede implementar? Bueno, eso ha sido una reflexión también en las radios en Colombia, porque en general es una de las fuentes de financiación de muchos medios de comunicación. Nosotros en este momento, por la experiencia que hemos tenido, bueno, por un lado nosotros tenemos gestión de proyectos de cooperación para que no dependa solo de la pauta, la sobrevivencia de la radio, pero en particular hemos tenido la experiencia, justamente ayer hablábamos de que nos han llamado organizaciones que están transformando sus contenidos a contenidos radiales porque en este momento no pueden desarrollar sus actividades. Entonces, por ejemplo, tenían pensados talleres con niños y niñas en una escuela y han tenido que convertir esos talleres en contenidos radiales y distribuirlos vía radio porque no pueden ir a las escuelas, porque además los niños tampoco están en las escuelas. Organizaciones que tienen procesos de capacitación con las comunidades y los están convirtiendo en contenidos radiales, y entonces esa es una posibilidad de acceso a recursos porque se puede
no es una pauta exactamente, sino es distribuir o difundir en la radio contenidos de las organizaciones, y eso requeriría pues la gestión, digamos, de acercamiento a las organizaciones que son aliadas o que han sido aliadas en otros momentos de la radio. En muchos momentos esas organizaciones, en nuestro caso, han tenido espacios gratuitos en la radio, naturalmente, pero ahora, como tienen los recursos para poder pagar por un espacio, porque lo que iban a gastar en un taller lo quieren convertir en un contenido radial, pues eso ha sido en nuestro caso un mecanismo que nos ha funcionado en términos de acceso a recursos, y que de pronto podrían explorar también las radios en diálogo con organizaciones aliadas o posibles organizaciones aliadas en sus regiones. Sí, yo complementando lo que dice Belén, puedo decir que la primera opción acá en Colombia fue apuntarle a la virtualización de las cosas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a contenidos, tratar de que los muchachos reciban clases por internet y eso. Pero luego se han dado cuenta que en este momento es más fácil la radialización de las cosas. Y quizás eso también a nosotros como radios nos obliga a pensar en que, si bien es cierto, la pauta cumple un papel fundamental para la sostenibilidad, radializar otro tipo de contenidos que en este momento son necesarios y que necesitan plataformas más estables, y que la radio es una de ellas, pues es una oportunidad. Entonces, el tema de auspicio, os digo, de pauta sí es un tema clave, pero creo que también en este momento está obligando a pensar en cómo dialogar con otras necesidades que hay en el entorno. Ok. Bueno, la pregunta esta ya lo has respondido, Iván, antes, sobre la calidad del producto comunicacional, si es importante o no. Antes has dicho que el criterio, no tienen criterios así estrictos, básicamente toman lo que manden. Tal vez Pero, puedes especificarlo. yo ahí sí quiero decir que la calidad siempre va a importar. Lo que pasa es que la calidad, o el criterio de calidad, por decirlo así, lo aplicas a cierto tipo de productos. Entonces, no es lo mismo lo que nosotros intentamos conseguir no es el virus, es el sistema, a lo que intentamos conseguir con Relatos de Cuarentena. Relatos de Cuarentena es cualquier persona con un teléfono que nos quiere hablar, por eso se llama Te Escuchamos. Entonces, como lo grave, puede que no esté en excelente calidad radial, pero no es eso lo que buscamos con esa estrategia. Con otro tipo de productos, lógicamente sí aplicamos otros criterios porque nos interesan otras cosas. Entonces, eso es relativo, depende más del fin de lo que se quiera conseguir. Hay una pregunta de Milton de La Esquina Radio. Saludo para Milton de una vez. Respecto a los formatos, que ha sido difícil, que ha sido difícil seguir haciendo en este momento o crear en este momento por las condiciones. Básicamente, para nosotros lo que se tuvo que anular fue las emisiones en vivo. Los programas en vivo en el estudio llevamos 5 semanas sin poderlos hacer. Y lo que pensamos, o lo que se les propuso a los productores, para que no perdieran como la dinámica de trabajo y tampoco la audiencia ganada, que hay una cosa, y es que la radio de pronto no tiene audiencias generalizadas y todo el mundo escucha todo, sino que hay gente que escucha el informativo, hay gente que escucha el programa de Alex, hay gente que escucha el programa de Laura, hay gente así, ¿no? Entonces, cada productor tiene una audiencia, aunque sea pequeña, en algunos casos es más grande, cautiva, digamos. Y lo que se les ha propuesto a los productores es que elaboren contenidos para compartirlos con la audiencia. Entonces, que algunos, por ejemplo, están haciendo su programa desde la casa con las condiciones que se lo permiten. Se hace esa salvedad, obviamente, pues que la gente está produciendo en su casa y no en el estudio, y se emiten los programas en el mismo horario, ya no en vivo, sino en diferido, y se hacen desde la casa. Y otra gente lo que ha hecho es crear algunos contenidos que no tienen la duración del programa, sino un poquito menor, y que son reflexiones vinculadas a los contenidos que solían hacer en su programa, y los comparten y se emiten en el momento del programa,
o como cápsulas dentro de los distintos momentos de la programación, un poco para solventar el hecho de que algunos formatos radiofónicos ahora mismo son imposibles, ¿no? Ok, sí, bueno, esta pregunta casi la olvidé, pero Belén está allá observando el chat también. Qué bueno. Sí, yo quería, además de la respuesta anterior de Iván, preguntar algo también yo. Has hablado sobre, digamos, que la radio no solo transmite o transporta la información en este tipo de producción, sino se trata de algo más allá de transportar la información, porque es contar su propia historia, contar su experiencia y qué efectos tiene esta participación al mismo individuo. O sea, qué puede, sí, qué efecto puede tener eh, participar en esos formatos para la persona que participa. Bueno, como lo mencionó Belén, es como catarsis. Ya, es como alguien que necesita ser escuchado. Realmente, si pudieran escuchar todos los relatos, se darían cuenta que es un relato muy personal, donde se nota la angustia, otro se nota como la angustia, pero tratando también de encontrar motivos para estar mejor, tratar de compartir lo que observan. Entonces, como una catarsis. Personas han compartido más de un relato, quiere decir que han encontrado un mecanismo ahí para hablarle a quién, no importa. En este caso, están usando una gran plataforma que les está brindando la oportunidad. Entonces, en principio, de lo que hemos aprendido, porque no solo somos alguien o personas vinculadas a la radio, sino que también nos sentimos de cierta forma identificados identificadas también con muchos de esos relatos que llegan, ya, sobre el confinamiento, sobre eso. Entonces, creo que en principio es de catarsis y es una invitación también a conversar sobre eso. Hay cosas que las personas, yo también lo he compartido y algunas personas me dicen como que chévere, no sabía que habían personas que relataran también. Entonces ahí también uno descubre talentos, eh, porque es como personas que relatan muy bien. Pero creo que en principio es eso, como la posibilidad de que te puedan escuchar. Hay otro tipo como de posibilidades que no son la radio, como las líneas de atención también. Acá hay líneas de atención para atender la depresión, para atender eso. Esto tiene otro tipo de enfoque porque es más de acompañamiento psicosocial. Pero esto, aunque no haya un acompañamiento de nuestra parte, es decir, aunque no le podamos dar pautas de cómo estar mejor, sirve al menos como para que expresen lo que quieren decir. Sí, yo a eso solo agregaría un poco en la línea de lo que dice Iván del descubrimiento de los talentos, que puede ser el talento narrativo, la voz, ¿no? Una voz muy de locutor o locutora. Creo que también es la posibilidad de tener la certeza de que se pueden producir contenidos con menos herramientas. A veces se piensa que si no tengo como el súper teléfono, la súper grabadora, la súper consola, el súper computador, entonces no puedo. Y de pronto no puedo efectivamente producir un programa con las calidades que puede tener, no sé, BBC o Deutsche Welle. Pero sí puedo producir contenidos, sí puedo aportar para otros contenidos, por ejemplo, los testimonios que a nosotros nos llegan para el programa de No es el virus, es el sistema. Algunos están grabados que uno dice, esta persona, ¿cómo habrá hecho para grabar esto tan bien? ¿No? ¿Qué clase de habitación tiene en su casa donde puede grabar esto? ¿O qué equipo tiene para grabarlo también? Y hay otros donde se nota que la persona vive en un lugar muy ruidoso, donde ha hecho un gran esfuerzo de ponerse así al lado del micrófono para que se oiga lo mejor y lo más nítido, pero lo importante del testimonio es el contenido. Entonces, yo creo que esta experiencia también hace muy evidente la posibilidad comunicativa que todos y todas tenemos y yo creo que eso es muy valioso. Y más ahora que se necesita tanto la sensación de que otras personas están contigo porque estamos muy aislados, entonces es una manera de sentirse
entrando a la casa de otros y permitiendo que otros entren también a tu casa. Ok, gracias. No veo ninguna respuesta más aquí en el chat y creo que ya estamos también un poco sobre el tiempo. Quiero agradecerles otra vez por estar aquí compartiendo estas experiencias y seguramente que ha podido servir a la audiencia aquí, que veo que son muchos también que trabajan en la radio, radios comunitarias. Así que muchas gracias y a mí nada más me queda decir que tenemos un pad que voy a compartir ahora mismo en el chat, el enlace. Si quieren, pueden poner sus direcciones de correos electrónicos en este pad. No van a permanecer allá, lo vamos a quitar después de copiarlas, no se preocupen. Y vamos a enviar a esta lista de contactos todos los materiales de los webinares y también las futuras invitaciones. Hablando de futuras invitaciones, seguimos con esta serie de webinares ya en una semana, el miércoles de la próxima semana, seguimos con un nuevo tema, algo muy diferente de los webinares anteriores. Vamos a hablar sobre salud mental en la situación actual, como también autocuidarnos y qué significa esto. Y en 2 semanas, el miércoles, el 13 de mayo, vamos a tener aquí invitados de Guatemala, de la Radio Sónica, que nos van a hablar sobre alfabetización mediática e informática como defensas para combatir la infodemia del coronavirus. Un tema súper interesante también en estos momentos. Entonces, la semana que viene nos vemos aquí otra vez. Vamos a tener 2 psicólogas de Bolivia que nos van a acompañar en la sesión y nos van a dar muchos consejos importantes, espero. Gracias por la participación a todos los que se han conectado. Otra vez gracias a Barranquilla, a ustedes sentado en Barranquilla y sí, nos vemos en las próximas. Voy a compartir también el enlace al pad donde hemos compartido los pasados webinares para aquellos que quieren ver las que han olvidado o las que han perdido las sesiones. Y nada, con eso cerramos. Ha sido un gusto, como siempre, y que tengan todo un lindo día. Y sí, nos vemos. Chao.